Imagina esto, estás caminando por los pasillos del Palacio Real de Madrid en el año 1661, y escuchas los gritos desgarradores de una reina en trabajo de parto. La corte entera contiene la respiración, esperando el nacimiento de un heredero que asegure la continuidad de la poderosa dinastía Habsburgo. Pero los susurros corren como veneno, el niño que nace no es un príncipe perfecto, sino un ser deformado, un monstruo literal, producto de siglos de matrimonios entre familiares cercanos. Esa reina es Mariana de Austria. Y lo que hizo por preservar la pureza de la sangre real representa uno de los actos más perturbadores de obsesión, genética y sufrimiento humano en la historia registrada. Los tapices dorados que adornan las paredes del palacio han sido testigos silenciosos de esta lenta catástrofe genética durante generaciones. Cada retrato ancestral que cuelga en las galerías reales muestra los mismos rasgos característicos: el labio inferior prominente, la mandíbula proyectada, los ojos hundidos que se han vuelto más pronunciados con cada generación. El famoso labio austriaco no es solo una curiosidad genealógica. Es la marca física de una obsesión que ha convertido a una familia en un experimento genético grotesco. Mariana de Austria, sobrina y esposa de Felipe IV, conocía perfectamente los riesgos. Había visto cómo la endogamia había cobrado su precio en su propia familia. Sus hermanos, sus primos, todos portaban las cicatrices genéticas de siglos de matrimonios calculados. Sin embargo, cuando llegó el momento de asegurar la sucesión, las presiones dinásticas superaron cualquier consideración humana. La pureza de sangre era más importante que la salud del heredero. El protocolo real exigía que el nacimiento fuera presenciado por nobles y embajadores para garantizar la legitimidad. Imagina la tensión palpable en esa habitación suntuosa, cortesanos sudorosos aguardando en silencio, médicos de la corte intercambiando miradas nerviosas, y Mariana, consciente de que el futuro del Imperio español dependía de lo que estaba por nacer. Cuando finalmente Carlos II llegó al mundo, el silencio que siguió habló más que cualquier celebración. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y agonía, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera dar like y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo de dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas antiguas historias juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Lo que estás a punto de oír no es solo otra historia de excesos reales. Es el relato de cómo el poder absoluto puede transformar el amor familiar en obsesión, el orgullo dinástico en locura, y un ser humano en una marioneta viviente creada para servir la fantasía retorcida de una línea de sangre pura. El nombre de Carlos II podría no serte familiar, pero su historia te perseguirá mucho después de que termines de escuchar. Comencemos con la mujer que se convirtió en la arquitecta de esta tragedia. Mariana de Austria no nació malvada. De hecho, su llegada a España mostró una promesa notable. Nacida en 1634 en Wiener Neustadt, hija del emperador Fernando III y María Ana de España, estaba destinada a un matrimonio real que fortaleciera los lazos entre los Habsburgo austriacos y españoles. Inicialmente prometida al príncipe Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV, tras la muerte prematura de este en 1646, Mariana se casó con su tío, el propio Felipe IV, en 1649, a los 15 años. Muchos en la corte creían que esto marcaría el amanecer de una era dorada para España, con uniones que preservarían la pureza de la sangre real y evitarían la dilución del poder. La joven Mariana llegó al Alcázar de Madrid como un rayo de esperanza en una corte envejecida por décadas de guerras costosas y reveses diplomáticos. Sus cartas privadas, conservadas en los archivos imperiales de Viena, revelan a una mujer de notable inteligencia y determinación. Escribía con fluidez en alemán, español y latín, y sus primeros años en España los dedicó a estudiar minuciosamente la compleja red de alianzas que mantenía unido el tambaleante imperio. Los embajadores extranjeros que la conocieron en esos primeros años la describían como una mente política formidable envuelta en la gracia de la juventud. Felipe IV no era un tirano al principio.
Su reinado temprano incluyó mecenazgo de las artes, con pintores como Velázquez inmortalizándolo, y esfuerzos por mantener el vasto imperio español. Sus aposentos privados albergaban una de las colecciones de arte más extraordinarias de Europa, y pasaba horas discutiendo filosofía y literatura con los intelectuales más brillantes de su tiempo. Pero el poder absoluto tiene una forma de corromper incluso las almas más prometedoras. Para 1661, algo se había roto fundamentalmente en la mente de la dinastía: la obsesión por matrimonios endogámicos, tío con sobrina, primo con prima, para mantener la sangre azul. Quizás era el miedo constante a la traición de familias externas, alimentado por décadas de conflictos con Francia y las constantes rebeliones en los territorios periféricos. O tal vez era el aislamiento psicológico de ser los únicos en un imperio de millones que no podían ser contradichos, viviendo en una burbuja dorada donde la realidad se filtraba únicamente a través de cortesanos aduladores. Pero lo más probable es que fuera la carga generacional. Cada Habsburg había heredado no solo un trono, sino también la responsabilidad obsesiva de preservar un linaje que se consideraba divino. El nombre de Mariana evoca imágenes de una mujer hermosa, inteligente y ambiciosa, todo lo que Felipe deseaba en una consorte. Los retratos de la época la muestran con los ojos penetrantes característicos de los Habsburgo, pero con una vivacidad que contrastaba marcadamente con la melancolía que había caracterizado a las reinas anteriores. No era solo una cara bonita en la corte imperial, poseía instintos políticos agudos que la convertían en una aliada formidable. Cuando Felipe posó sus ojos en Mariana, ya había estado casado antes con Isabel de Borbón, pero aquel matrimonio había sido frío y estrictamente político. Mariana representaba algo completamente diferente, vibrante, dominante, magnética, el centro de todas las miradas dondequiera que apareciera. Su unión comenzó como un escándalo típico de la realeza. Después de todo, ella había estado prometida a su hijo, pero evolucionó rápidamente en algo mucho más complejo y peligroso. Felipe no solo se sintió atraído por la belleza de Mariana, estaba genuinamente consumido por ella de una manera que aterrorizaba a sus consejeros más experimentados. Los embajadores venecianos, famosos por sus detallados reportes sobre las cortes europeas, describían el comportamiento del rey como cada vez más errático y posesivo, como si hubiera confundido el amor con la necesidad de control absoluto. Las crónicas de la época narran cómo Felipe comenzó a remodelar literalmente la realidad alrededor de su obsesión. Encargó la construcción de nuevas galerías en el Alcázar específicamente para albergar docenas de retratos de Mariana en diferentes poses y vestimentas. Estos no eran solo para exhibición pública, muchos fueron instalados en sus cámaras privadas, donde podía contemplarla incluso en su ausencia. El cronista real Antonio de Solís escribió que Su Majestad pasa horas observando estos retratos como si fueran ventanas a un mundo donde solo existieran él y su consorte. Mariana, por su parte, entendía perfectamente el juego peligroso que jugaba. Era lo suficientemente inteligente para reconocer que su posición le otorgaba un poder sin precedentes en una corte donde las mujeres tradicionalmente habían sido figuras decorativas. Pero también era astuta para percibir los riesgos inherentes en ser el objeto de una obsesión tan intensa. Sus cartas a su hermano el emperador Leopoldo y revelan una estratega consumada. Usaba su influencia para avanzar los intereses de su familia austríaca, construyendo cuidadosamente una red de partidarios y aliados que la protegerían si los afectos de Felipe flaquearan. Sin embargo, Mariana tenía un defecto que resultaría fatal. No temía confrontar las tradiciones más sagradas de la monarquía española. A diferencia de otros cortesanos que habían aprendido a navegar el sistema mediante la adulación y el silencio estratégico, ella retenía una independencia de espíritu que la llevaba a argumentar abiertamente sobre decisiones políticas y a criticar las prácticas de endogamia cuando las consideraba perjudiciales para el reino. Esta franqueza, que inicialmente había fascinado a Felipe, pronto se convertiría en la semilla de una tragedia que marcaría para siempre la historia de los Habsburgo españoles. Los detalles de lo que sucedió en ese fatídico día de noviembre de 1661 varían según el historiador, pero el resultado fue siempre el mismo. Durante lo que empezó como un parto aparentemente típico,
aunque los médicos de la corte ya susurraban preocupaciones sobre la edad avanzada de Mariana para la época, sus 27 años, y el estrés acumulado por las constantes crisis del imperio en declive, la reina dio a luz en medio de un ataque de dolor que la dejó completamente exhausta. Las crónicas del médico real Dr. Juan Bravo Sobremonte describen una escena que rompería para siempre la ilusión dinástica. El silencio mortal que siguió al primer grito del recién nacido habló más que cualquier celebración. Según testimonios de los cronistas presentes, incluidos los médicos de la corte y varios nobles que servían como testigos oficiales del nacimiento, el argumento tácito entre la tradición esperada y la cruda realidad escaló dramáticamente cuando el niño nació con deformidades evidentes e innegables. El infante presentaba la mandíbula pronunciada característica, el famoso mentón Habsburgo, llevado a un extremo grotesco, que lo hacía completamente incapaz de cerrar la boca o masticar adecuadamente. Sus piernas mostraban signos claros de raquitis que, según los médicos de la época, lo mantendrían sin caminar hasta los 4 años de edad. Pero había más, una lengua anormalmente grande que dificultaba el habla, problemas respiratorios que hacían cada aliento una lucha visible, y una fragilidad general que sugería que la endogamia había cobrado su precio más cruel en esta nueva generación. Imagina el momento exacto en que Felipe IV y Mariana de Austria se dieron cuenta de la magnitud de lo que habían perpetrado. El hombre que comandaba un imperio que se extendía desde Madrid hasta Manila, que podía ejecutar a cualquier súbdito con una simple palabra, había destruido irrevocablemente el futuro de su linaje por su propia obsesión con la pureza genética. El niño que debía ser la culminación gloriosa de siglos de planificación dinástica estaba fundamentalmente dañado por las mismas uniones consanguíneas que pretendían fortalecerlo y purificarlo. Las fuentes de la época, particularmente las cartas del embajador francés y los diarios privados del conde duque de Olivares, describen la escena que siguió como una de las más patéticas y desgarradoras en toda la historia imperial europea. Felipe IV, el rey que había mantenido una compostura férrea durante décadas de guerras devastadoras y crisis financieras, se desplomó literalmente al lado del lecho de Mariana. Los testigos narran cómo alternaba entre ruegos desesperados de perdón dirigidos tanto a su esposa como a Dios, y órdenes imperativas para que los médicos hicieran que el niño sobreviviera, como si su autoridad imperial pudiera extenderse sobre las leyes mismas de la genética y la naturaleza. En un acto de desesperación que bordeaba la locura, Felipe mandó llamar a los mejores médicos no solo de España, sino de toda Europa. Ofreció fortunas que habrían financiado campañas militares enteras a cualquier galeno que pudiera corregir las condiciones del infante. Simultáneamente, en un giro que revelaba la profundidad de su deterioro mental, amenazó con torturas medievales a aquellos médicos que se atrevieran a sugerir que las deformidades eran incurables o permanentes. Pero la ciencia del siglo XVII tenía límites crueles e inmovables. Carlos II sobrevivió contra todas las probabilidades médicas de la época, pero su condición era completamente irreversible. En ese momento preciso, algo fundamental y definitivo se rompió en la psique colectiva de la dinastía Habsburgo. El duelo que siguió no fue meramente devastación emocional, representó una ruptura completa y permanente con cualquier vestigio de realidad objetiva. El luto de Felipe IV se volvió legendario entre las cortes europeas, convirtiéndose en objeto de fascinación mórbida y horror discreto. Se negó categóricamente a aceptar las deformidades como permanentes o significativas, declarando en proclamas oficiales que el niño era un príncipe divino, cuyas características físicas eran signos de bendición celestial. Llegó al extremo de establecer cultos semi-religiosos dedicados a la pureza Habsburgo, donde cortesanos aduladores debían participar en ceremonias que glorificaban las características genéticas de la dinastía. Fue durante este periodo de negación institucionalizada que Carlos entró verdaderamente en la línea de visión directa de la corte, aunque el joven príncipe no tenía manera de saber que estaba entrando en una pesadilla que duraría toda su vida. Carlos era el único hijo varón sobreviviente, varios hermanos habían muerto en la infancia, nacido de lo que era esencialmente incesto real, y su parecido físico con retratos de ancestros igualmente deformados parecía casi sobrenatural en su precisión genética.
La primera vez que Felipe IV contempló realmente a Carlos después de las primeras semanas del nacimiento, algo encajó de manera definitiva en su mente fracturada por la desesperación y la negación. Aquí, en este niño quebrado, había una oportunidad final de continuar la línea dinástica, a pesar de todo lo que era obviamente problemático y trágico. La semilla de lo que se convertiría en una de las crueldades más calculadas y sistemáticas en la historia de la realeza europea acababa de germinar en la mente del rey más poderoso del mundo. La transición de Carlos II hacia su papel como heredero oficial se orquestó con una pompa ceremonial que bordeaba lo grotesco. Felipe IV, en su determinación obsesiva de normalizar lo anormal, programó la ascensión de Carlos para coincidir con las festividades religiosas más sagradas del calendario español. La ceremonia de presentación oficial tuvo lugar durante la Pascua de 1665, cuando Carlos tenía apenas 4 años, una edad en la que apenas podía caminar debido a sus severas deformidades físicas. Felipe no escatimó gastos en esta macabra representación, tratándola literalmente como si fuera una boda imperial entre la dinastía y su futuro. La ceremonia se realizó en el Salón de los Espejos del Alcázar Real, el más grande y ornamentado del palacio, decorado específicamente para la ocasión con flores exóticas importadas desde los jardines imperiales de Sevilla e iluminado por miles de lámparas de aceite que creaban un resplandor casi celestial. Músicos de la Capilla Real tocaron himnos tradicionales de coronación, mientras sirvientes uniformados ofrecían vinos de las mejores reservas imperiales a los asistentes, cuidadosamente seleccionados. Para observadores externos y diplomáticos extranjeros, muchos de los cuales enviaron reportes detallados a sus respectivas cortes, la ceremonia parecía simplemente un ascenso protocolario normal de un príncipe heredero. Sin embargo, los iniciados en los secretos más oscuros de la corte española sabían que estaban presenciando algo completamente sin precedentes en la historia de la realeza europea. El rey más poderoso del mundo estaba formalmente casando su linaje dinástico con lo que él mismo había creado a través de siglos de endogamia obsesiva. Inmediatamente después de esta ascensión ceremonial, Felipe comenzó a tratar a Carlos como un rey completamente legítimo y capaz. Le asignó su propio hogar completo dentro del palacio, con personal dedicado exclusivamente a sus necesidades, ingresos sustanciales provenientes de las rentas de varios ducados, y todos los privilegios formales correspondientes a un heredero real. Pero todo este lujo aparente venía acompañado de un precio psicológico terrible: la borradura sistemática y completa de cualquier vestigio de su identidad original y la performance constante de un rol que era fundamentalmente devastador para su desarrollo como ser humano. Carlos debía acompañar religiosamente a Felipe en todas las funciones públicas importantes, sentarse a su lado derecho durante los banquetes oficiales con dignatarios extranjeros, y interpretar constantemente el papel del heredero devoto y competente. Esto no era meramente una cuestión de apariencias protocolarias. Felipe parecía haber llegado a creer genuinamente que había logrado resucitar y perfeccionar la dinastía Habsburgo a través de esta transformación forzada. En privado, llamaba a Carlos por los nombres de ancestros legendarios como Carlos V, y frecuentemente rememoraba en voz alta memorias compartidas de eventos gloriosos que nunca habían ocurrido, creando una realidad alternativa en la que su hijo representaba la culminación de siglos de grandeza imperial. Para Carlos, cada día se había convertido en una performance de altísimo riesgo donde un solo error en el guión, una palabra fuera de lugar, un gesto inadecuado, o cualquier signo visible de sus limitaciones físicas, podía significar el fin de esta precaria existencia privilegiada. Las crónicas de cortesanos como el Marqués de Mancera describen cómo Carlos se volvió extraordinariamente hábil en este engaño elaborado, desarrollando una capacidad casi sobrenatural para anticipar los humores cambiantes de Felipe y ajustar su comportamiento en consecuencia. Pero estas mismas fuentes también notan una transformación psicológica preocupante. Carlos se volvía progresivamente más retraído, melancólico y desconectado de la realidad fuera de su papel asignado. La tensión psicológica de esta existencia es casi imposible de imaginar completamente. Cada mañana despertaba en habitaciones suntuosas que no obstante le recordaban constantemente sus deformidades a través de espejos estratégicamente ubicados,
cada superficie reflectante le devolvía la imagen de un extraño que había sido forzado a habitar, y cada conversación requería el agotador esfuerzo de fingir ser fundamentalmente alguien más. Por más de 30 años, Carlos vivió esta existencia bizarra y aislada. Pero su ordalía alcanzó nuevas alturas de crueldad cuando Felipe IV murió en 1665, dejando a Carlos, de apenas 4 años, como rey oficial de España bajo la regencia de su madre Mariana de Austria. Mariana, atrapada en el mismo sistema de negación que había consumido a su esposo, continuó exhibiendo a Carlos ante dignatarios extranjeros como el legítimo rey de España, exigiendo que todos mantuvieran la ficción de su competencia y normalidad. Los embajadores de Francia, Austria y otros poderes europeos enviaron reportes fascinados y horrorizados a sus cortes, describiendo la experiencia surreal de tratar de entender cómo el otrora poderoso imperio español ahora esperaba que el mundo entero tratara esta ficción obvia como realidad diplomática. Las audiencias reales se convirtieron en ejercicios de teatro absurdo, donde representantes de las potencias más sofisticadas de Europa debían participar en conversaciones protocolarias con un joven que claramente luchaba por comprender incluso los intercambios más básicos. Cuando Carlos finalmente murió en 1700 a los 38 años, sin herederos a pesar de 2 matrimonios cuidadosamente orquestados con María Luisa de Orleans y posteriormente con María Ana de Neoburgo, dejó a España no solo sin sucesor directo, sino completamente vulnerable ante las ambiciones territoriales de las potencias europeas circundantes. Su muerte marcó no solo el fin de la línea directa de los Habsburgo españoles, sino también el colapso final de un experimento dinástico que había transformado el amor familiar en obsesión, el orgullo nacional en delusión colectiva, y un ser humano vulnerable en el símbolo viviente de la decadencia de todo un imperio. En la muerte, Carlos finalmente escapó del teatro grotesco que consumió su vida. Su historia se convirtió en un cuento cautelar sobre los peligros del poder absoluto y el costo humano del exceso imperial. Pero los historiadores antiguos parecían menos interesados en Carlos como persona que como símbolo de decadencia dinástica. Lo que hace su historia tan haunting no es solo el abuso que soportó, sino cómo se le despojó sistemáticamente de identidad y agencia. Desde el momento en que nació como monstruo, Carlos dejó de existir como individuo y se convirtió en un lienzo para las fantasías retorcidas de su familia. El hecho de que Carlos eligiera la muerte, a través de su voluntad final, nombrando a Felipe de Anjou, sugiere que, bajo las capas de deformidad y condicionamiento real, algún chispazo de su yo original sobrevivió. Su muerte fue tanto tragedia como acto final de Defiance, una negativa a degradarse más, incluso al costo de su vida y la dinastía. Quizás lo más trágico es que sabemos casi nada de quién era Carlos antes de su transformación. ¿Cuáles eran sus esperanzas, sueños, qué quería hacer con su vida? Todo eso se borró cuando se convirtió en el monstruo de los Habsburgo, reemplazado por una performance tan completa que su identidad original desapareció enteramente. El niño que fue forzado a convertirse en rey, que soportó años de abuso físico y psicológico, que finalmente eligió la muerte sobre degradación adicional. Su historia merece recordarse no solo como curiosidad de la España antigua, sino como testamento tanto de la crueldad humana como de la resiliencia humana. Al elegir su propia sucesión, Carlos reclamó lo único negado en su vida adulta, el poder de decidir su destino. Su historia nos recuerda que detrás de cada narrativa histórica de grandeza imperial, hay historias individuales humanas de sufrimiento y supervivencia que merecen nuestra atención y compasión, incluso a través del vasto abismo de 300 años.